Tres situaciones que hoy vive el departamento de Córdoba se convierten en una especie de campanazo de alerta para Colombia en el proceso de paz con las FARC en La Habana. A continuación, la falla de Ralito que no se puede repetir en La Habana. Caracol. Minas. El sábado 7 de marzo de 2015, desde uno de los salones de eventos del Club Campestre de Montería, el presidente Juan Manuel Santos le comunicó a Colombia un avance histórico en el proceso de paz con las FARC, el inicio del desminado. Comenzamos a desminar el país. Hay un acuerdo, repito, para comenzar a desminar el país. Se va a iniciar en las zonas donde la población ha sido o está siendo más afectada. Pero en Córdoba, departamento desde el que se hizo el anuncio presidencial, la situación no se recibió con mucho optimismo, porque justo unos días antes el senador Daniel Cabrales, del Partido Centro Democrático, principal opositor del gobierno y permanente crítico del proceso de paz con las FARC, denunció que en el sur de esta sección del país siguen sembrando minas antipersonas, incluso que han incrementado esa práctica los miembros de las llamadas BACRIM o bandas criminales emergentes que actúan en alianza con el bloque noroccidental de las FARC en gran parte de Córdoba y Antioquia para proteger el negocio del narcotráfico y otras acciones ilegales de las que sus cabecillas obtienen grandes beneficios económicos. El municipio de Tierra Alta, la comunidad se atrevió a denunciar que habían reclutamiento forzado por parte de los bandidos de la FARC y que había un sector llamado Crucito donde no se podía ni siquiera caminar porque estaba totalmente minado por estos bandidos de la FARC y que el minado de estos tipos sigue creciendo cada día. Lo que nosotros le pedimos al gobierno nacional y a los organismos internacionales de verificación y veeduría, que por favor verifiquen que la FARC no está cometiendo actos terroristas. La denuncia la ratificaron habitantes de esas zonas, principalmente de los municipios de Tierra Alta, Montelíbano y Puerto Libertador, en el nudo del Paramillo, parque natural que se ha convertido en la joya para los grupos ilegales desde hace décadas por su ubicación estratégica en la cordillera occidental de los Andes. Ahí nace la serranía de San Jerónimo, que separa las cuencas de los ríos San Jorge y Sinú, y la serranía de Ayapel, que divide las cuencas de los ríos San Jorge y Cauca y también sirve de límite entre los departamentos de Antioquia y Córdoba. Ya hubo una tragedia anunciada en esa zona, como lo recuerda el senador Daniel Cabrales. Termina en que, en asocio con otros grupos ilegales, masacraron 7 policías en Puerto Libertador. Tema que fue anunciado por mi persona en la plenaria del Senado y el gobierno nacional, a través de ese doble discurso donde no le pone atención, no le para bola a las denuncias de la comunidad, a las denuncias de los parlamentarios, llegó a un triste término que fue la masacre de 7 policías. Las autoridades en Córdoba han confirmado desde hace años la existencia de la alianza de las FARC con las denominadas BACRIM, conformadas en su mayoría por exmandos medios de las autodefensas que no se desmovilizaron realmente en el proceso de paz con esa agrupación armada, cuyo epicentro fue el corregimiento de Santa Fe Ralito, en Tierra Alta. Así revelamos la primera gran consecuencia de un grave error cometido en Ralito, que consistió en que no se controló lo que podía pasar con los mandos medios y muchos combatientes rasos que no quisieron cambiar de vida. Hoy le sale muy caro al país y una región entera que debería vivir un cambio social no lo disfruta aún. ¡Caracol! Extorsión. El presidente Juan Manuel Santos ordenó a la policía combatir con gran intensidad la extorsión en el departamento de Córdoba, donde este delito se ha incrementado en los últimos meses, a pesar de los esfuerzos de las autoridades. Reales y contundentes en la lucha contra la extorsión, sobre todo aquí en el departamento de Córdoba, porque sé que ese problema se ha salido poco del cauce y está creciendo. El incremento de la extorsión en Córdoba no es gratuito, es otra consecuencia del fenómeno de las BACRIM y la necesidad que tienen sus cabecillas de mantener el aparato criminal que crearon después de Ralito, aún en medio de los duros golpes de las autoridades, como me lo reconoció desde el año 2012 el entonces comandante de la policía en Córdoba, el coronel Jaime Ávila. Viene de otro contexto, de desorden social, de bandas, de todo. Hemos capturado hasta integrantes de banda criminal en casos de fleteo, de extorsión. Y es que esa situación ha sido muy peligrosa en Córdoba, donde las BACRIM, amparadas en su alianza con las FARC y la facilidad con la que se mueven al tratarse de grupos fraccionados, se atreven a imponer hasta porcentajes que según ellos les deben pagar los contratistas al realizar obras de infraestructura de gran envergadura. Quienes lideran las extorsiones en Córdoba son realmente cabecillas de las BACRIM, la mayoría de las veces con todo un historial de acciones criminales que iniciaron en las autodefensas. Las evidencias del error cometido en Ralito, que sería fatal repetir en La Habana, continúan cuando hablamos de situaciones como
como la que denunció también en el año 2012 la entonces defensora del pueblo en Córdoba, Julia Rodríguez, cuando la entrevisté sobre el orden público en el sur de Córdoba. A pesar de que ha bajado el número de homicidios, sin embargo, el control social sigue. Sin embargo, las extorsiones siguen. Ellos obligan a los finqueros a que les den trabajo, entonces ellos aparecen allí como trabajadores de finqueros y se camuflan allí, pueden aparecer como que están trabajando con el dueño de finca, pero resulta que son personas informantes, que están allí pendientes, quién entra, quién sale. El control social sí, pero las comunidades están calladas. Las comunidades no quieren denunciar, ellos dicen, están aquí con nosotros, pero igualmente la fuerza pública, los organismos de seguridad dicen, no lo podemos capturar porque no hay ninguna denuncia. La gente tiene miedo de denunciar y ellos están allí, pueden ser como informantes. Ellos, como tú me preguntaste hace ratico, los cogen a los menores también para informantes. Caracol. Víctimas. Líderes reclamantes del predio Santa Paula en zona rural de Montería, restituido hace cerca de 2 años a sus verdaderos propietarios después de haber sido víctimas de las autodefensas, hoy se sienten inseguros por presencia de las bandas criminales en la zona y el incumplimiento del gobierno en el tema de las viviendas. Mario Cuitiba es uno de esos líderes. Sí, hermano, la verdad es que yo le digo una cosa, yo tengo protección, pero quizás no es la protección adecuada para yo ponerme a decir en voz pública que hay bandas criminales ahí. Sí, la gente sí sabe que hay eso, pero le da miedo de decir. Entonces me da mucho temor de andar hablando estas cosas así a voz pública. Porque... Claro, pero solamente había una certeza de que hay la presencia, pero se prefiere no hablar. Se prefiere no hablar, sí. Se prefiere no hablar porque la verdad es que no hay las medidas de seguridad para nosotros estar en esto. En varias oportunidades, líderes de Santa Paula, el predio visto como símbolo de la restitución en Córdoba, han expresado su temor por estas situaciones. Un grupo de víctimas de la violencia en el departamento de Córdoba recordó recientemente a sus muertos por medio de un plantón y actos simbólicos en el mismo lugar donde fue asesinada hace 8 años Yolanda Izquierdo, en el barrio Rancho Grande de Montería. Hoy las víctimas en Córdoba temen porque quienes pertenecían a las autodefensas y fueron sus victimarios aún les siguen amedrentando, aunque ahora se les diga Bacrín. Para ellos son los mismos asesinos con el mismo tipo de armas y modus operandi. Constanza Rocha es una de las líderes de esas víctimas. Como lo vemos, el año pasado estábamos conmemorando el Día de las Víctimas de Yolanda Izquierdo y estábamos también mirándolo de la muerte de Eber Cordero, un compañero de lucha de Valencia y que desafortunadamente el lema que siempre he dicho, ¿cuántos más? Y siempre lo he dicho y se lo he dicho a la Unidad Nacional de Protección, se lo he dicho al mismo Estado y se lo decimos a diario. ¿Cuántos más vamos a caer? Nuestra cabeza tiene precio, nos llaman poniendo precio, nos llaman diciendo que el café está caro, nos llaman diciendo que el cajón de madera ya está listo. Según Constanza Rocha, en Córdoba son cientos de líderes de víctimas los amenazados por estos grupos criminales, aunque la mayoría no se atreve a denunciar porque no sienten un verdadero respaldo del Estado. En Córdoba, prácticamente todos estamos amenazados. Los que estamos aquí presentes. Cifras, representantes de víctimas, debemos unos 200, 300 que conocemos, que trabajamos plenamente. El diputado Orlando Benítez Mora, hijo de Orlando Benítez Palencia, asesinado en el municipio de Valencia en abril del año 2005, mientras a pocos kilómetros se negociaba la paz con las autodefensas, considera que el proceso con los paramilitares en realidad solo sirvió para recrudecer el sufrimiento de Córdoba. Yo he sido un crítico objetivo del proceso de paz que se adelantó en el departamento de Córdoba. Creo que hubo elementos positivos y otros bastante negativos. Considero que se movilizó inclusive, y ahí están las estadísticas y públicamente lo han denunciado, personas que no tenían nada que ver con eso y faltaron otros que de verdad hacían parte de ese grupo armado paramilitar. Recrudeció el conflicto mutando en otro nombre que son las conocidas bandas emergentes. La delincuencia común en el departamento de Córdoba y en Montería ha aumentado. Incluso con el recuerdo de las tragedias que siguen ocurriendo en Córdoba, el diputado Benítez considera que el proceso de Ralito debe servir de ejemplo para que no se repitan errores en el proceso de La Habana. Ese proceso de paz con la autodefensa en el 2005, por su mal desarrollo, debe servir de ejemplo al actual proceso de paz con la FARC, para que se mire de manera integral. Fíjate que no podemos dejar situaciones a expensas. Seguramente y ojalá no se repita esta situación. Aquellos interesados en tomar las armas, no defendiendo una causa en teoría ideológica, sino producto de un negocio, van a continuar dentro de las armas. Y esa situación hay que aprender a separarla. Caracol.
Tres situaciones que hoy vive el departamento de Córdoba, que se convierten, reiteramos, en una especie de campanazo de alerta para Colombia en el proceso de paz con las FARC en la